Voy a pasar a presentar a la expositora de esta clase, que es Vigilancia Epidemiológica y Plan Nacional de Enfermedades de Chagas. Ella es Carolina Cifuente y es referente del Programa Nacional de Chagas acá en el Ministerio de Salud. Adelante, Carolina. Muy buenos días a todos. ¿Se escucha bien, Jorge? Se escucha perfecto. Ya, como Jorge ya me presentó, voy a compartir mi presentación. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Carolina Cifuentes, pertenezco al Departamento de Enfermedades Transmisibles de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública. Y como comentaba Jorge, en estas capacitaciones o webinar a los médicos EDF, tiene con el objetivo justamente para que conozcan un poco sobre los programas del departamento y que también sea una ayuda justamente ahora que ustedes empiezan su labor como médico EDF en diferentes lugares, sectores de nuestro país, ya sea desde el ámbito urbano o en zonas más alejadas, con menos acceso a postas rurales. Entonces, para nosotros es muy importante que conozcan nuestros programas y cuando se vean enfrentados en una situación o una sospecha de estas enfermedades, saber cómo actuar. Eh, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el Programa Nacional de Control y Prevención de la Enfermedad de Chagas. Esta clase o este webinar tiene con el objetivo justamente para que ustedes tengan una visión global de la enfermedad, así también bajarlo desde la región de las Américas y en Chile, qué pasa con la enfermedad de Chagas en Chile, cuáles son nuestras estrategias y hacia dónde nosotros queremos apuntar. Y claramente para poder hacer nuestra estrategia y poder lograr nuestros objetivos y metas que también están asociadas a metas internacionales, el rol del médico es fundamental justamente para poder detectar los casos, poder tratarlos y justamente y hacerle el seguimiento correspondiente. Porque no tenemos que perder el foco de esta enfermedad principalmente, que es mejorar la calidad de vida a las personas que en algún momento de su vida fueran infectadas por este parásito, el Trypanosoma cruzi. Bueno, mencionar que la enfermedad de Chagas es una parasitosis, es una enfermedad transmitida por vectoria, aquí más conocida como la vinchuca. Eh, Lamentablemente, esta es una enfermedad desatendida, silenciosa y que tiene que ver muchas veces con la manifestación clínica misma de la enfermedad, que puede ser que yo me infecto, pero recién las manifestaciones las puedo llegar a tener incluso años posterior, cuando ya hay una sintomatología, ya hay una complicación ya sea cardíaca o digestiva. Entonces, eso hace justamente que no la podemos pesquisar de manera oportuna, poder darle tratamiento de manera adecuada y oportuna también. Por lo tanto, nosotros como equipo de salud, principalmente nosotros de nivel de ministerial y los referentes que tenemos en los diferentes servicios de salud y Seremi Salud, tratamos de sensibilizarlos justamente que piensen en Chagas, justamente por esta situación que es una enfermedad que no suele tener manifestaciones, suele pasar, como les decía, mucho tiempo sin presentar una manifestación y cuando ya la detectamos, muchas veces ya es tarde. Eh, Principalmente la principal forma de transmisión en nuestro país es vertical, eso quiere decir que se transfiere la enfermedad de madre a hijo, ¿ya? En algún momento esta enfermedad estaba asociada principal al ámbito rural, donde claramente las vinchucas eh, vivían de una otra manera en las casas de las personas, con las condiciones que favorecen justamente la vinchuca, las casas de adobe. Sin embargo, ahora no podemos pensar que la enfermedad está solo asociada a este medio, a esta zona, sino también ahora últimamente también podemos ver en las zonas urbanas porque las personas tienden a moverse por un tema de mejor calidad de vida. Entonces ya no podemos pensar que la enfermedad Chaga está en la zona rural, sino que tenemos que pensar principalmente que las personas se mueven, entonces la enfermedad la podemos encontrar en cualquier lugar. Principalmente el problema mucho de esta enfermedad es que hay poca o casi nula formación tanto en el pre y posgrado en el personal de la salud. Entonces nosotros, junto con nuestros referentes del nivel nacional y de las diferentes regiones, tratamos de sensibilizar al resto del equipo para pensar en Chagas, ¿ya? Y claramente, como en algún momento le mencioné, que es una enfermedad que se
declara desatendida, silenciosa, por lo tanto no tiene un interés político sanitario de gran envergadura, como sí lo tienen otras enfermedades también. Entonces, con mayor razón tenemos que hacer responsables justamente de poder sensibilizar a nuestro equipo y pensar justamente el Chagas, la enfermedad de Chagas, o la infección también por T. cruzi. Desde el ámbito del impacto a nivel mundial y regional, el 2010 la Organización Mundial de la Salud calificó a la enfermedad de Chagas como dentro de las 17 enfermedades tropicales desatendidas. Justamente lo que busca esta manifestación de la Organización Mundial es poder darle énfasis justamente a esta enfermedad claramente porque se estaba viendo en desmedro de otras. De acuerdo a los datos de la OPS, la enfermedad de Chagas existen alrededor de más de 100 millones de personas en riesgo de poder contraer la enfermedad. Existe alrededor de 7,5 millones de personas infectadas, alrededor de 1.500 de 1,5 millones que padecen justamente la enfermedad de cardiopatía chagásica. Existen alrededor de 9.100 niños que se infectan a través de la transmisión vertical y aún en América Latina existen 21 países endémicos de la enfermedad. Es importante mencionar que esta enfermedad es endémica justamente de la zona de la región de la América. Sin embargo, debido a los procesos migratorios, a los movimientos, y al movimiento de las personas, ya no podemos hablar que solo esta enfermedad la podemos encontrar en el continente americano, principalmente en América del Sur y Centroamérica. Sin embargo, ahora podemos encontrar casos de Chagas en el continente europeo, ¿ya? Varios lugares donde en sí el vector no es endémico, pero las personas se mueven. Y por lo tanto, esto también genera un problema para los sistemas de salud, porque son enfermedades eh, que no están familiarizadas y justamente eso hace, y eso de una manera también nos ayuda a que exista mayor investigación con respecto a la enfermedad. ¿Y qué pasa en la región de las Américas? Podemos darnos cuenta que en los países vecinos a Chile también presentan una prevalencia alta de la enfermedad. Argentina tiene una prevalencia alrededor del 4,1, Bolivia de un 6,7, Perú de un 0,6 y Chile en la última encuesta nacional de salud del 2016-2017 se evidenció una prevalencia de 1,2 por 100.000 perdón, por 100.000 habitantes, claro. ¿Cuáles son las vías de transmisión de la enfermedad? Está la transmisión vectorial, la transmisión transfusional, la transmisión vertical, la transmisión oral. Si bien es cierto, nosotros no tenemos casos reportados por la transmisión oral y claramente también una de las vías de transmisión podría ser por accidentes de laboratorio. Dado el contexto de cómo se puede transferir la enfermedad, es que desde el nivel central y así también se homologa a las otras regiones, es que la enfermedad de Chagas se trabaja a través de la estrategia integrada para la prevención del control. Esto quiere decir que existen componentes que trabajan de manera integrada justamente para poder controlar la enfermedad. Porque se ha podido evidenciar que si trabajamos de manera aislada es casi imposible poder controlar esta enfermedad sabiendo que es una zoonosis. Por lo tanto, tenemos multifactores que esto puedan de una otra manera evitar que podamos poder o mantener o controlar la enfermedad. Es por eso que nosotros trabajamos desde el ámbito de la vigilancia epidemiológica, desde el laboratorio, de la atención de las personas, el control vectorial y claramente existe un eje transversal que es la promoción de la salud, que desde todos los otros componentes tenemos que también tenerlo en cuenta al momento de nuestras acciones. Pero yo aquí lo que le quiero dejar en claro que tenemos que trabajar en conjunto cuando existe la sospecha de una transmisión, ya sea eh, por una denuncia de una vinchuca en una casa, tenemos que avisarle al encargado de epidemiología del CEFAM para que puedan alertar justamente el equipo zoonosis y puedan ir a visitar el lugar y justamente poder ver si es que realmente es una vinchuca que está infectada, poder hacer el contacto, el estudio de contacto a los familiares de esa vivienda. Por lo tanto, existen varias estrategias donde tenemos que trabajar de manera en conjunta, justamente para poder de una manera tratar de controlar esta enfermedad.
Bueno, ¿cuál es la situación nacional de nuestra enfermedad, de la enfermedad de Chagas? ¿Cuántos son los casos que se notifican anualmente? Alrededor, este gráfico muestra los números y las tasas de notificación desde el 2011 al 2023, donde podemos darnos cuenta que existen años donde existe mayor número de notificación y mucho de eso también tiene que ver con las estrategias que se han ido implementando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el 2011, que existen alrededor casi de 2.000 casos notificados, y justamente esto también tiene relación que está la publicación de la vigilancia de la enfermedad de Chagas, que es la circular de epidemiología, que justamente define cuál es un caso sospechoso y la forma de notificar. Posteriormente también existe un alza en la notificación de casos, casi alrededor de los 1.500 en el 2015, y esto también se debe justamente a la publicación de la norma técnica de la enfermedad de Chagas, donde se le entregan los lineamientos tanto a los referentes de los servicios de salud como de la Seremi y sus funciones a realizar ante esta enfermedad. ¿Ya? También existe otro pic en el 2018, sobrepasando los 1.500 casos confirmados, y también está asociado justamente a la publicación del manual de procedimientos para la enfermedad. Sin embargo, en el 2020 podemos ver un descenso de los casos, de la confirmación de los casos, y esto también tiene que ver justamente con la pandemia del COVID, que claramente todos los esfuerzos fueron dirigidos hacia ese momento, hacia la pandemia, y posterior a ello se fueron los años siguientes, claramente empezó a subir nuevamente la notificación de los casos, llegando al 2023, superando justamente los 1.500 casos confirmados. Aquí está, es básicamente lo mismo, pero sin embargo esta es la acumulación de casos notificados 2011 a 2023 por regiones, y claramente podemos evidenciar que en las zonas de Arica hasta la región de O'Higgins, donde principalmente se considera de una manera zona endémica de la enfermedad, donde la vinchuca es endémica, que es justamente de la región de Arica, Parinacota hasta O'Higgins, es donde se evidencia el mayor número de casos confirmados acumulados. Sin embargo, no podemos eh, mencionar que en las otras regiones, desde el Maule a Magallanes, también hemos tenido casos, y claramente justamente porque las personas también se mueven de un lugar a otro. Entonces, no podemos pensar solamente que el Chaga está en la región de Arica hasta los O'Higgins, sino que tenemos que pensar que en todo el país podemos encontrar casos. Esto corresponde justamente a la distribución por edad y por sexo. En el gráfico de barra podemos ver claramente que se confirma mayor número de mujeres, y esto tiene que ver justamente con la estrategia que lleva el programa, que es poder mantener o eliminar, controlar la transmisión vertical. Por lo tanto, gran parte de nuestro esfuerzo es buscar a las mujeres para evitar justamente que ellas transmitan la enfermedad a sus hijos. Sin embargo, podemos evidenciar que em, existen casos desde el rango de los 20 años hasta 80 años y más, donde también tenemos casos de Chagas. Sí, sabemos que principalmente nuestra estrategia es el tamizaje en el control prenatal en las mujeres. No podemos tampoco olvidar que también existe una gran proporción, o sea, el número de personas que se contagian, por ejemplo, que se confirman a los 60, 80 años. Esto quiere decir que llegamos tarde justamente a la pesquisa de esta enfermedad. Por lo tanto, los insto justamente a pensar en Chagas. Independiente de donde estén, claramente existen factores de riesgo donde existe mayor probabilidad que la persona pueda estar infectada, pero pensemos en la enfermedad. Como yo les mencionaba, existen vías de transmisión de la enfermedad de Chagas. Tenemos la transmisión vectorial, que si bien es cierto, es una transmisión que se encuentra interrumpida. Ya en el 2000 en 1999 Chile se certifica con la transmisión interrumpida vectorial, y existe una recertificación en el 2016. Esto no quiere decir que no existan situaciones excepcionales donde las personas puedan ser infectadas por el vector, ¿ya? Cuando hablamos de certificación de la transmisión, de la interrupción, estamos hablando de que no existe una transmisión sistemática eh, por esta vía de transmisión.
Entonces, ojo, si es que llega un paciente, una persona que menciona haber sido picada por una vinchuca, se tienen que hacer las acciones correspondientes para verificar que la persona no fue infectada. La otra vía de transmisión es la transfusional, sin embargo, esta también se encuentra controlada, ya que toda sangre donada se tamiza y dentro de las patologías que se hace el tamizaje es para la enfermedad de Chagas. Tenemos la transmisión vertical, la transmisión oral, como en un momento se lo mencioné, nosotros no tenemos reporte justamente de, de enfermedad aguda, de fase aguda por el consumo de alimentos donde justamente exista eh, que hayan ingerido el parásito y se genere la enfermedad, ¿ya? Sin embargo, hay lugares donde sí se reportan este tipo de transmisión oral, como es en Venezuela, Bolivia, Brasil. Sin embargo, nuestro gran foco está enfocado a la transmisión vertical, que es como nuestro gran desafío dado que es la principal fuente de nuevos casos en nuestro país. Es por esto que nosotros existe una norma técnica justamente que tiene como objetivo es promover la atención de la salud requerida a las personas afectadas, justamente con un énfasis en la prevención y el control de la transmisión madre-hijo y claramente el estudio de los contactos de sus familiares, ¿ya? Mencionarles que prontamente se está trabajando en una actualización de la norma técnica y esperemos que ojalá para este año tengamos una actualización justamente de ella. Y también tenemos otro marco internacional, que es la EDMI Plus, que es el marco para la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH, sífilis, hepatitis y la enfermedad de Chagas, donde las metas están justamente enfocadas entre la madre y el hijo. ¿Y qué es lo que esperan que nosotros podamos tener como país? Que el 90% del tamizaje en la gestante hacerles en el control prenatal, que el 90% de las mujeres pesquisadas en el embarazo sean tratadas, que ese es nuestro gran desafío. El 90% de los casos transplacentarios terminan su tratamiento y claramente esto también es parte de nuestra Estrategia Nacional de Salud como meta para el año 2030. Entonces, ¿cuáles son las estrategias principalmente del programa de la enfermedad de Chagas? Está la transmisión vertical, otra estrategia que es la búsqueda de casos y claramente la entrega de su tratamiento, y otra estrategia también tiene que ver justamente con el estudio de los contactos de los casos pesquisados. Con respecto a la estrategia de transmisión vertical, existen 5 acciones, podríamos decir, que se hacen en el ámbito de la atención, que están asociadas justamente a poder interrumpir esta transmisión. Una de ellas tiene que ver con el tamizaje de las gestantes durante el control prenatal. Otra de ellas tiene que ver con la verificación del examen serológico al ingreso en la unidad de parto, el estudio del recién nacido antes del alta, el estudio del lactante en policlínico y también en atención primaria, justamente para hacer el seguimiento de estos pacientes y claramente en los casos confirmados poder entregarle tratamiento. Entonces, a modo como más detallado, entonces una de las principales estrategias del programa tiene que ver con el tamizaje en el control prenatal. Lo importante es que al ingreso del control prenatal, las gestantes tengan justamente la serología, ya es la actividad prácticamente es una serología durante el control prenatal. Entonces aquí cuando ustedes vean en la agenda de salud de una mujer y una mujer gestante, lo primero que tienen que chequear es que está su examen serológico para la enfermedad de Chagas. Otra de las actividades también está asociada justamente a verificar que se haya realizado el examen serológico cuando entra a la unidad de parto. Ya también el registro, esto está en la agenda de la mujer y permite justamente identificar de las embarazadas cuando al momento el parto puedan, con el objetivo de que una vez que nazca el bebé le puedan realizar el estudio al recién nacido. ¿Ya? Es importante mencionar que estas actividades son actividades programáticas que se registran en el REM, por lo tanto, aquí es importante que el dato sea de calidad porque esa es nuestra principal fuente de información justamente para
para después poder entregar esta información, los indicadores justamente del programa y poder evaluar y hacer el monitoreo del programa. Con respecto a lo que se ha venido realizando, principalmente la estrategia del tamizaje en la gestante viene hace muchos años. Me atrevería a decir que en la zona la zona norte, por lo general, regiones que comenzaron el tamizaje en la gestante en los años 2012, 2013. Sin embargo, a través de un instructivo que salió en el 2019, donde se menciona que el tamizaje en la gestante se debe realizar en todo el territorio nacional. Antiguamente esto estaba asociado principalmente en las regiones de Arica, O'Higgins y para las regiones del Maule hacia el sur, dependiendo de los factores de riesgo, se le realiza el tamizaje. Sin embargo, y quiero ser muy clara en esto, que todas las gestantes que entran al ingreso al control prenatal de Arica Magallanes se le debe realizar la serología. Y esto también ha tenido resultados. En el 2021, la cobertura, el porcentaje de cobertura a nivel nacional del tamizaje llegó a un 71,1% y en el 2023 a un 90%. Ya. En el gráfico del lado derecho podemos observar también el número de gestantes confirmadas a las cuales se les debe realizar justamente a los recién nacidos el estudio del algoritmo de diagnóstico para detectar si es que, si es que fue transmitida la enfermedad. Si bien es cierto, las principales mujeres confirmadas están en estas zonas de Arica a Parinacota, también podemos observar que en las otras regiones del sur también hay casos de gestantes positivas para el T-cruci, por lo tanto se les tiene que hacer a los recién nacidos el estudio para determinar si es que se transmitió la enfermedad o no. Y esto es una gran ayuda que en la agenda de la salud de la mujer gestante aparece justamente el tamizaje de la enfermedad de Chagas. Por lo tanto, si es que ustedes llegan embarazada y va con su agenda de salud, lo primero que tienen que ver si es que tienen el tamizaje de Chagas. Y si no lo tienen que solicitar. Entonces, en resumen, ¿qué debo realizar en una gestante frente a la gestante en el control prenatal? Primero, claramente sé que tengo que hacer el examen serológico a toda mujer al inicio del control prenatal, consultar también sus antecedentes personales, familiares y epidemiológicos y registrar en la agenda de la salud de la mujer el control prenatal. Si la mujer llega al parto sin serología, hay que realizarle la serología, ¿ya? Y claramente después hacerle seguimiento a ese resultado. Y claramente, como yo les mencioné, es una actividad que tiene registro en el REP, porque esto nos ayuda a saber cómo vamos monitoreando justamente esta actividad. Y frente a las gestantes confirmadas, se tiene que derivar al policlínico con enfermedad de Chagas o al policlínico donde atiendan los pacientes de Chagas a nivel secundario y además al aro para la evaluación, que es la atención de riesgo obstétrico. También hay que hacer el seguimiento justamente para tomar la muestra recién nacido y derivarlo al policlínico en el caso que necesite justamente hacer el tratamiento. ¿Ya? Y importante, sabemos que a las embarazadas no las podemos tratar y el tratamiento se realiza posterior a la lactancia materna. Entonces también aquí hay un trabajo en conjunto, tanto del nivel secundario, donde son ingresadas estas mujeres, pero también desde la atención primaria, que en los casos que usted ya detecte una mujer confirmada por T-cruci, preguntarle si por el tratamiento, ¿ya? Si inició tratamiento o si le dice no, estoy en lactancia materna, eh, hacerle la consejería que una vez que termine su lactancia tiene que tratarse, justamente para evitar que futuros hijos puedan contraer la enfermedad, ¿ya? También hacer el estudio de contactos de los familiares de esa mujer que salió positiva, ¿ya? Si bien es cierto, no existe una contraindicación de la lactancia, pero como yo les mencionaba, una vez que terminada la lactancia materna, hay que rescatar a esa mujer y que comience su tratamiento. Esto como un modo de ejemplo, lo que se hace, eh, cómo interactúa a nivel primario con el secundario y terciario, es, por ejemplo, si una gestante es confirmada por la enfermedad de Chaga o por la infección de T. cruzi, pesquisada en el control prenatal, en APS,
¿qué es lo que se tiene que hacer? Tiene que haber una evaluación médica en APS y esta evaluación médica claramente tiene que hacer una evaluación clínica de la mujer, notificar al epivigila, realizar el estudio de contactos a los familiares de la mujer, derivar al poliaro, al policlínico de alto riesgo obstétrico, derivación también al policlínico de Chagas o policlínico donde se atienden estas personas, ¿ya? Entonces, después de la evaluación médica en APS, yo tengo que derivar para que eh, el policlínico de alto riesgo obstétrico pueda hacer una evaluación con respecto a la gestante y también simultáneamente o paralelamente se tiene que derivar al policlínico de Chagas o donde se atiendan estas personas con el objetivo justamente que aquí se les va a solicitar una serología con titulación de anticuerpos, la solicitud de electrocardiograma, estudio de los contactos, cuando estos casos son pesquisados principalmente en la gestante de maternidad, la evaluación sintomática para saber en qué etapa crónica de la enfermedad está y hacer el seguimiento para el tratamiento posterior a la lactancia. Esto sucede si es que yo la gestante la pesquiso en atención en APS. Sin embargo, si esta gestante llega a la maternidad sin su examen serológico y aquí es pesquisada en la maternidad, pasa directamente a la evaluación del policlínico de Chagas y se debe realizar todo este tipo de actividad. Siguiendo con la estrategia de la eliminación de la enfermedad, de la transmisión vertical, perdón, de la interrupción de la transmisión vertical, una vez que ya pesquisé a la mujer y sé que está infectada por el parásito Trypanosoma cruzi, ¿qué tengo que hacer? Estudiar al recién nacido antes del alta, ya sea de neonatología o de maternidad. Entonces, todo recién nacido de hijo de madres confirmadas debe ser estudiado por el riesgo de transmisión transplacentaria. ¿Qué es lo que se hace aquí? Aquí al recién nacido se le hace una toma de muestra para el examen directo, un microstrut, y la toma de la primera muestra del examen de PCR. Esto es obligatorio, ¿ya? Y posterior a ello, tiene que seguir el estudio del lactante porque esta enfermedad, en el caso de los recién nacidos, su algoritmo de detección, que lo vamos a ver más adelante, tiene, por decir, tres etapas. Una, primero la toma de la primera PCR y el examen directo. Luego, a los 2 meses se toma una segunda PCR y si es que esta no sale detectable, recién al 9.º mes se le toma una tercera PCR. Y ahí recién en el 9.º mes podemos descartar de la enfermedad si es que claramente si en los otros dos momentos no se confirmó, ¿ya? Por lo tanto, la cuarta actividad tiene que ver justamente el estudio del lactante en el policlínico, que es la continuidad. Sin embargo, a veces los niños no llegan y aquí donde APS toma un rol súper fundamental, ya que en el control del niño sano, también aparecen si es que se le realizó su examen. Entonces ahí también es una oportunidad de poder rescatar a estos pacientes y poder continuar con el algoritmo de diagnóstico, ¿ya? Y esto es lo que yo les mencionaba. Si bien es cierto, en la próxima norma cambia el algoritmo, pero el que está vigente actualmente es este, que es que el recién nacido yo le tengo que realizar el examen directo. Si este sale positivo, se confirma y se hace tratamiento, ¿ya? Por eso la importancia, perdón, por eso la importancia es que ojalá por lo menos un hospital de regional, pueda tener implementada la técnica del examen directo, porque si yo confirmo la enfermedad, puedo tratar inmediatamente y tengo mayor probabilidad de cura, de cura de la enfermedad. Sin embargo, si este examen sale negativo, eh, se, ten- eh, se tiene que continuar con las PCR, ¿ya? Al mismo tiempo, de todas maneras, el examen directo y la PCR se toman en el mismo momento, ¿ya? Y si esta sale no detectable, tenemos que esperar a una segunda muestra en el segundo mes de vida. Ya. Y si esta sale positivo, claramente se confirma la enfermedad, pero si no sale detectable, hay que esperar una tercera muestra en el 9.º mes de vida. Y recién aquí podemos descartar la enfermedad. Por eso la importancia
y es lo que nosotros como desde el nivel central tratamos de impulsar, de que por lo menos un hospital base de cada región tenga eh, el examen directo, porque esto nos ayuda mucho a la oportunidad de poder tratar de manera oportuna al recién nacido. Y esto también habla en los números. Por ejemplo, como yo les mencioné, gran parte de las gestantes son confirmadas en las regiones de Arica a O'Higgins. Aquí en este gráfico muestra justamente cuántas son las cantidades de números de recién nacidos a quien hay que hacerle estudio, ¿ya? En el año 2021-2023 fueron alrededor sobre de los 1.000 niños que se tuvo que estudiar para esta enfermedad. Y solo, eh, más, como yo les mencionaba, qué importante, porque el examen directo hacerlo, porque podemos en una de esas detectar oportunamente la enfermedad. En 2021, solo de los 254 niños a estudiar, a 13 se le realizó el examen directo. En el 2022, de los 348 niños a estudiar, 71 niños solamente se le realizó el examen directo. Y en el 2023, de los 399 niños a estudiar, solo 121 niños se le realizó el examen directo. O sea, estamos hablando que al 2023, sin embargo, esto ha ido aumentando justamente con la estrategia de ir impulsando la implementación de esta técnica en el laboratorio. Es que al 2023 solo el 30% de los niños que se tienen que estudiar se les aplicó esta técnica. Con respecto a las PCR que se realizan al momento durante las primeras horas del momento de nacer, aquí la evaluación se hizo al mes de vida. Luego la segunda PCR, que se hace al segundo mes de vida, y al noveno mes de vida, que es la tercera PCR. Claramente, la primera PCR, que se hace casi al momento, dentro de las 72 horas, tiene un porcentaje de cobertura muy alto, y se entiende porque es un grupo que, por decir, está cautivo, entonces puedo tomar el examen. Sin embargo, ya el examen que viene al segundo mes de vida, ya baja un poco las coberturas, y claramente el tercer mes ya es mucho menos, se nota la diferencia. Y eso hace justamente que muchos de los niños que se están estudiando tenemos un resultado inconcluso, que no sabemos si realmente se transmitió o no la enfermedad, y por ende el tratamiento no puede ser realizado. En el gráfico, o sea, en la tabla del lado derecho, básicamente lo que quiero mostrar es justamente el promedio de días de retraso que en la toma de este examen, tanto al primer mes de vida, al segundo y al noveno mes de vida, ¿ya? Entonces, ¿por qué yo les quiero mostrar esto? Porque muchos de ustedes quizá van a hacer el control del niño sano. Entonces, ahí la idea es que ustedes puedan, perdón, en este cuaderno del niño sano, ustedes puedan verificar si realmente se están realizando el examen. Entonces, aquí el trabajo justamente no tan solo de la matrona o del nivel secundario que atienden estos pacientes, justamente lo que yo trato cuando hablaba de una estrategia integrada es que todos somos parte, todos somos necesarios, que es el eslogan de la enfermedad, todos somos necesarios justamente para poder controlar esta enfermedad. Entonces aquí es como el, el ojo de ustedes, que si saben que es una mamá que salió positiva de la serología, tenemos que revisar el cuaderno del niño para saber si ha continuado con los estudios, ¿ya? Y de este análisis, por decir de una manera, sobre los casos de las gestantes positivas, se hizo un estudio del 2021-2023 para saber cómo iba. La idea es justamente evaluar el proceso de la detección en los recién nacidos. Em, de esta información de los niños estudiados 2021-2023, s- solo el 64% se descartó la enfermedad. Eso quiere decir que alrededor del, del 67,3, perdón, del 67,3% de los niños se le estudió la enfermedad, y de ahí podemos analizar que solo el 3,6, que fueron 36 niños, se le confirmó la enfermedad de Chagas,
el 64% se descartó, ¿ya? Que fueron alrededor de 645. Sin embargo, esta es la cifra más preocupante, que el 32,4% de los niños que deberían haberse hecho el estudio, que fueron alrededor de 327 niños, no continuaron con el algoritmo de detección. O tienen una sola muestra o no tienen ninguna, y eso justamente hace que existen 327 niños que no sabemos cuál es su resultado, si realmente tiene Chagas o no tiene Chagas, ¿ya? De los niños confirmados, que fueron 36 niños, 27 realizaron tratamiento que corresponde a un 77,1%. Sin embargo, lo finalizaron solo 25, y esto básicamente se debe principalmente porque tuvieron reacciones adversas al medicamento. O sea, 2 niños no terminan su tratamiento debido a ello. Y esto un poco para reforzar justamente de que en la agenda de la salud de mujer, además de que aparezca que se tiene el tamizaje, también aparece el examen directo de Chagas para el recién nacido y la primera PCR. Entonces yo me tengo que fijar cuando revisa la agenda de la salud de la mujer, si es que tiene el tamizaje y después contaba los tiempos, ver si es que salió positivo este examen, fijarme si es que al recién nacido se le hizo el examen directo o la PCR. Y en el cuaderno de salud del niño, fijarme si es que presenta el estudio correspondiente. Y esto lo quería mencionar porque existe un curso de hemoparásitos donde las principales, por decir, enfermedades que se ven en este curso son malaria y la enfermedad de Chagas. Y aquí lo que busca justamente es que los tecnólogos médicos se puedan capacitar justamente en la detección, en el método de examen directo a través de MicroStru. Sin embargo, este curso también se imparte de manera online en el mes de abril y en el mes de noviembre, y este curso está abierto para todo profesional de salud que quiera saber más allá de los parásitos, principalmente de estas dos enfermedades. Y hay un curso en el mes de agosto que es presencial y claramente se está más dedicado a los tecnólogos médicos, que son los responsables justamente de poder aplicar esta técnica. ¿Y por qué es importante hacerle este estudio a los niños? Eh, Una, porque sabemos que la detección de la enfermedad de Chagas recién nacido brinda la posibilidad del tratamiento de Chagas que implica la curación, ¿ya? Sabemos que si nosotros damos tratamiento a una persona que la detectamos en una fase crónica de la enfermedad, quizá lo que busca justamente el medicamento es disminuir quizás la carga parasitaria, no así la curación de la enfermedad. Sin embargo, en los niños pasa esto, que si yo lo pesquiso oportunamente, puede implicar la curación, ¿ya? Entrega justamente lo que busca el corte de la transmisión de la enfermedad, y es 100% efectivo el tratamiento ante el primer año de vida. Por eso la importancia de poder detectar a este niño lo antes posible, que puedan realizar el algoritmo de diagnóstico para que ellos puedan recibir su tratamiento y puedan curarse. Si bien es cierto, es una enfermedad antigua, no hemos tenido mucho avance en lo que respecta a los medicamentos. Sin embargo, antiguamente solo teníamos disponibilidad del Nifurtimox. Ya hace un par de años también tenemos otra alternativa de medicamento, que es el benzimidazol. Y también lo importante de esto, que también existen, por decir, presentaciones pediátricas, ya que antiguamente no contábamos con estas presentaciones. Y eso es lo importante, que hay disponibilidad del tratamiento. Todos los años los referentes de los servicios de salud tienen que realizar su programación de medicamentos, justamente porque nosotros adquirimos el Infurtimox a través de donación. Entonces es importante la programación, y por eso es importante la estadística y registrar los casos en el REM, porque en base a eso nosotros sabemos la demanda de cuántos medicamentos que tenemos que solicitar, y en el caso de Benzimidazol, los servicios, saber cuánta cantidad tienen que comprar. Por eso es lo importante también del dato, del registro del dato sea de calidad. Entonces,
La importancia del tamizaje en la gestante justamente radica en el control de la enfermedad del Chagas congénito, porque sabemos que casi el 80% de los casos congénitos van a ser asintomáticos. Por lo tanto, está más susceptible a progresar a una etapa crónica. Y es ahí si es que nosotros ya pesquisamos un adulto o un niño, donde es, cuando hacemos el estudio de contacto, vemos que la mamá también es positiva, eso es por decir, por decir de una manera, hemos fallado, porque la idea es justamente poder detectar de manera oportuna. Es una enfermedad transmisible que claramente tiene repercusión económica y afecta la calidad de vida de la persona que lo padece y también de su entorno familiar, ¿ya? Sin embargo, en los recién nacidos o en los casos congénitos que son tratados, pueden ser curados casi al 100%, ¿ya? La transmisión congénita en zonas no endémicas claramente ahora toma una relevancia importante porque las personas no se quedan en un solo lugar, las personas se van moviendo de un lugar a otro, los procesos migratorios, no tan solo internacionales, sino también los nacionales, por decirlo de una manera. Las personas buscan dónde tener mejor oportunidad y claramente se van a mover. Entonces ya no podemos solo pensar que el Chaga está en una zona delimitada, sino que tengo que pensar en todo momento, claramente existen factores de riesgo clínico y epidemiológicos que me van a hacer sospechar más o no. Pero en el caso de las gestantes, como yo les mencioné, está instruido que toda la mujer gestante que ingresa al control prenatal se tiene que realizar su tamizaje, ¿ya? La transmisión vertical es intergeneracional y eso está documentada. Como yo les decía, hay casos donde se pesquisa a la madre en el control gestacional y cuando se le hace el estudio de contactos de esa madre nos damos cuenta que la mamá de ella tuvo Chagas, que la abuela tuvo Chagas y que y nadie en algún momento cortó esa transmisión, ¿ya? Y claramente que tiene una ventaja el tamizaje que además es costo efectivo. Otra de las estrategias del programa justamente tiene que ver con la búsqueda de casos y su tratamiento, ¿ya? Como yo les mencionaba, nosotros cuando no estamos frente a una mujer, una gestante, o una mujer en edad fértil, que también dentro de la nueva norma busca que las mujeres que consultan tanto en el control preconcepcional o los programas de fecundidad, por lo menos tengan un tamizaje de serológico para la enfermedad de Chagas, porque hay evidencia que las mujeres que han sido tratadas antes de tener un embarazo, la probabilidad de transmisión de la enfermedad es casi 0%. Entonces, nosotros ahora en la nueva norma tratamos de dar un paso más, que es ya no solo pensar en las gestantes, sino también pensar en las mujeres en edad fértil, ¿ya? Sin embargo, si no me encuentro en esta situación, también tengo que pensar eh, desde la estrategia de la búsqueda de casos en personas justamente que hayan tenido eh, antecedentes geográficos. Me refiero a personas que hayan vivido en cualquier otro país de la región de las Américas, como les decía, porque en América la enfermedad es endémica, asociada principalmente a zonas rurales o construcciones precarias. Otro también de los antecedentes geográficos ante la búsqueda de factores de riesgo para controlar la enfermedad, haber vivido entre las regiones de Arica, Parinacota hasta la región de Higgins, ¿ya? Antes del año 2099, o haber habitado incluso recientemente viviendas en áreas endémicas, ya sea nacional o internacional, donde existió la infestación del vector. También tenemos que empezar desde el ámbito, desde el antecedente clínico, si existen síntomas o signos compatibles con la enfermedad crónica de Chagas, ya sea cardiopatía sin estudio diferencial o alteraciones digestivas alta o baja. Bueno, la doctora en la próxima presentación va a explicar un poco más detallada a qué se refiere con estas complicaciones o dónde detectar la enfermedad desde el ámbito clínico, ¿ya? O personas que consultan por afectaciones o secuelas cardíacas o digestivas, también tengo que pensar justamente, puede ser un Chagas, puede que tenga la infección de Cruzi, o personas que hayan recibido transfusión de sangre o hemos derivado, o hayan sido trasplantados antes del año 96 en cualquier parte de Chile o antes del 2008 desde la región del Maule a Magallanes, ¿ya? O también, si es un antecedente de viaje, haber ingerido alimentos sospechosos de estar contaminados con inyecciones del vector de la mechica, donde ahí está
el parásito en sí en países americanos, donde se hayan reportado casos, como ya les mencioné en algún momento, como en Brasil, Venezuela, Perú o Bolivia, ¿ya? Y también a tener en cuenta los antecedentes familiares, por ejemplo, madres o hermanos maternos con antecedentes de infección por T. cruzi o con la enfermedad de Chagas, o otros familiares cercanos, ¿ya? Personas también que sean parte del estudio de contacto de una persona con diagnóstico de la enfermedad o familiares directos que hayan presentado la enfermedad cardíaca, o usuarios con marcapaso incluso, o muerte súbita en edad temprana, tengo que sospechar de la enfermedad de Chagas, ¿ya? Y sin embargo, si justamente para ir en la búsqueda de estos casos existe el tamizaje en ciertos grupos de riesgo, entre ellos, como ya les he mencionado, el tamizaje es obligatorio en la gestante al ingreso al control prenatal, la embarazada que al momento del parto no conoce o no posee su examen serológico, le tengo que hacer el tamizaje. A los recién nacidos, sabemos que a través de la PCR, ¿ya? Y el examen directo, hijos de madres también con la infección de T. cruzi, mujeres en edad fértil principalmente, ¿ya? Familiares o el estudio de contacto de un caso índice que se confirmó en los residentes de vivienda donde existan hallazgos vectoriales, o sea, existen hallazgos de vinchuca, hay que hacer el tamizaje. En los donantes o hemoderivados, sabemos que toda persona que dona sangre se le hace el tamizaje para el T. cruzi. En personas inmunodeprimidas también o candidatas a inmunosupresión, también hay que hacerle el tamizaje porque puede generar se puede reactivar la enfermedad de Chagas y es altamente, existe una alta probabilidad de muerte si es que no recibe el tratamiento previo a una inmunosupresión, ¿ya? Los donantes y receptores de órganos también se le tiene que hacer el tamizaje de Chagas, y todo paciente con morbilidad asociada o sintomatología sugerente de la complicación de la enfermedad, y también especialmente a las personas con marcapasos, por lo menos debe contar con un examen serológico, ¿ya? Y esto es principalmente las puertas de ingreso, donde claramente tenemos que pensar en la enfermedad, principalmente en las consultas de especialidad, en el alto riesgo obstétrico, en gastrología, en cardiología o en otros policlínicos, en la atención primaria, justamente en el control prenatal, tenemos que solicitar el examen, en el seguimiento al control del niño sano para ver si es que si esa madre salió positiva, ver si es que el niño tiene sus exámenes para descartar o confirmar la enfermedad, ya los controles de morbilidad, sobre todo en pacientes que manifiestan tener complicaciones a lo ya mencionadas, ya sea cardíaca, digestiva, que vivan o hayan vivido en zonas geográficas donde estuvo el vector, entonces, o tienen nexo epidemiológico, o tienen una familiar. Entonces, ahí tenemos que sospechar de la enfermedad. Ya también en la hospitalización, en la urgencia, en neonatología y en los donantes. Ya esas son las principales donde nosotros podemos pensar que podemos encontrar la enfermedad de Chagas. Y aquí lo que hacemos justamente es evaluar y orientar a las personas sobre su enfermedad, ya que si bien es cierto, existe un mal concepto, porque cuando las personas hablan, dicen tengo el mal de Chagas. Hay que tratar de decir esa frase, el mal de Chagas. Si bien es cierto, quizás no se va a curar, pero al momento de recibir tratamiento sí va a ayudar a que tenga una mejor calidad de vida, ¿ya? Entonces es importante educar bien al paciente, orientar a los pacientes que se han confirmado con la enfermedad. Existen esquemas de tratamiento y claramente estos pacientes también se evalúan y se hace un seguimiento por varios años justamente, como sabemos cuando está en la etapa crónica, que no vamos a curarlo, pero sí al recibir tratamiento va a mejorar su calidad de vida. Sin embargo, tenemos que hacer los seguimientos correspondientes para saber si es que manifiesta alguna complicación y derivarlo al especialista de acuerdo al órgano afectado. ¿Y por qué es importante el tratamiento? Si bien es cierto, en la norma vigente existen criterios a quién entregar el tratamiento, con la nueva evidencia se menciona que todos los pacientes tienen que tener tratamiento, independiente de la etapa o en la fase que se encuentre, ya sea en una fase aguda de la enfermedad o una fase crónica de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la evidencia dice lo siguiente, que los niños con infección crónica, al recibir un tratamiento de tripanocida, ya sea por nifurtimox o benziazol, aumenta justamente en forma sustancial la probabilidad de negativizar la serología, ¿ya?
También existe evidencia que niños, o sea, niñas y mujeres en edad fértil que reciben tratamiento van a disminuir justamente la probabilidad de la transmisión vertical. Esto quiere decir de madre a hijo. Y en las personas con infección aguda, claramente recibir tratamiento aumenta sustancialmente la probabilidad de negativizar la parasitemia. ¿Ya? También existen estudios de media evidencia que dicen que los adultos con infección crónica asintomática, al recibir tratamiento, va a reducir justamente el riesgo del desarrollo de una cardiopatía a largo plazo. ¿Ya? Y también hay evidencia que dice que adultos con infección crónica y daño orgánico específico que reciben tratamiento no va a tener un impacto significativo sobre la muerte, ¿ya? Por lo tanto, en la actual norma, lo que nosotros buscamos justamente que todos los pacientes puedan tener tratamiento farmacológico. Claramente, dependiendo también del criterio clínico y médico, si es que es o no viable el tratamiento. Y por último, otra de nuestra estrategia del programa tiene que ver con los estudios de los contactos, ¿ya? Es importante que una vez que yo confirmo un paciente, yo tengo que estudiar a sus seres más cercanos, ¿ya? ¿Qué es el estudio de contacto? Lo que busca justamente es realizar el tamizaje, este examen serológico de infección de T-crucia de las personas expuestas al riesgo, perdón, de contraer la infección, al igual que el caso que confirmamos, ¿ya? ¿Y a quién se les debe realizar? Principalmente al familiar directo de una persona infectada, es decir, hijos em, y familiares de la línea materna directa, que es como la abuela, madres y hermanos. Y también a familiares o personas que viven bajo el mismo techo de un menor de edad confirmado con infección. Entonces, si yo confirmo la enfermedad y lo notifico al paciente, mencionar que esta es una notificación diaria, o sea, una vez que yo confirmo, también dentro de mis acciones corresponde hacerle estudio de contacto a esta definición, ya sea familiar directo o persona que vive bajo el mismo techo. Porque lo que buscamos justamente es un Chile ojalá libre de Chagas. Y como para terminar, mencionar que en la página del Ministerio de Salud, de DIPRES, MinSal, encuentran justamente toda información con respecto a la enfermedad, de las presentaciones, material para difusión, ya están también las normas, los manuales que están vigentes actualmente. Y acá, si tienen la oportunidad de poder linkear este video en YouTube donde habla justamente de toda la estrategia que se ha realizado en el tiempo sobre el control de la enfermedad. Hablan desde todos los ámbitos, desde el ámbito contravectorial, de la atención de los pacientes. Es un video que dura alrededor de 8 minutos, pero habla y simplifica un poco el programa y hacia dónde nos estamos enfocando. Y esto corresponde ya a los últimos, por decir, información que se entregó justamente el 14 de abril, que es el día de la enfermedad de Chagas, donde tratamos justamente de sensibilizar a los equipos y que los equipos también puedan sensibilizar a la comunidad. Entonces, este material también está disponible en la página de MinSal para que ustedes también tengan acceso a ella. Y como les mencioné, el Día Mundial de las Personas Afectadas por la Enfermedad de Chagas es el 14 de abril. Por lo general, en esa semana siempre se hacen actividades justamente sensibilizando al equipo, a la comunidad, a poder conocer sobre la enfermedad, de que ya está ese mito del mal de Chagas, ya estoy, por decir, desahuciado. No es así. Así que los invito justamente conjuntamente con los equipos de los CEFAM o donde estén trabajando, a hacer actividades y sensibilizar a la población con respecto a esta enfermedad. Y a modo de conclusión, para ir cerrando ya la presentación, mencionarle que la transmisión congénita del Trypanosoma cruzi presenta sigue siendo un problema de salud pública para nuestro país. Si recuerdan los gráficos, eh, sobre 900 mujeres en este último periodo, 2021-2023, se confirmaron para la enfermedad de Chagas. Se estudió alrededor de 1.008 niños, de los cuales 36 se confirmó con la enfermedad. Sin embargo,
aún existe alrededor de un 32% de que no terminan su diagnóstico, por lo tanto, no sabemos qué es de ese niño, si realmente se descarta o se confirma la enfermedad. Entonces, claramente sigue siendo un problema de salud pública para nuestro país. Hoy la principal fuente de transmisión de la enfermedad es por la vía vertical, ¿ya? La magnitud de la transmisión congénita, la mortalidad, la morbilidad asociada justifican claramente los esfuerzos para, para hacer todas estas estrategias para justamente detectar oportunamente la infección en las madres o a sus hijos. La principal forma de control de la enfermedad tiene que ser, es el diagnóstico principalmente y tratar a los recién nacidos de madres confirmadas. El diagnóstico se realiza detectando el parásito en sangre. Ojalá se puedan cumplir los tiempos antes de los 10 meses de vida, ¿ya? El diagnóstico precoz permite justamente instaurar el tratamiento temprano. La efectividad de las drogas es mayor cuanto es en menor de edad a la que se establece el tratamiento específico. La vigilancia de la enfermedad requiere una transversalidad de los distintos programas, lo que yo les mencionaba. eh, ante ante la agenda en la salud de la mujer, por favor, revisen si es que tienen el examen serológico y si sale confirmado, por favor, a los meses revisen si es que el niño se le ha hecho los estudios. Por eso es importante de que, como se dice, necesitamos que todos, de una manera, pensemos en Chagas y en los casos donde se confirmen, también ayudar justamente a rescatar a estos niños para que puedan terminar su diagnóstico. Justamente el eslogan de este año de la campaña Chagas fue todos somos necesarios. Y es verdad, todos necesitamos de todos para que poder controlar la enfermedad. Y claramente el rol de un buen diagnóstico es fundamental para la primera pesquisa. Y para terminar la presentación, yo les quería dejar un video, justamente es de una doctora que está haciendo su beca de infectología. Ella se infectó con la enfermedad, eh, a su, ella se embarazó, tuvo su hijito, le hicieron su estudio y siguió todo el proceso. Y, y eso está visto de una mirada tanto de paciente como profesional del equipo de salud. Hola, mi nombre es Valeria Pizarro y soy médico. Nací en la ciudad de Vicuña, en la región de Coquimbo, y al igual que mi abuela y mi madre, tengo enfermedad de Chagas. En el marco del Día Internacional de esta enfermedad, que afecta a cerca de 6 millones de personas en el mundo, me gustaría contarte mi historia. Cuando tenía 4 años me diagnosticaron la enfermedad de Chagas y me trataron. El tratamiento fue bien tolerado, estoy libre de complicaciones y mi hija, para mí lo más importante, se encuentra libre de esta enfermedad. Desde el 2016 al 2021 fui médico en la comuna de Vicuña. Participé en el programa de Chagas y pude presenciar cómo las posibilidades para el diagnóstico y el tratamiento han mejorado considerablemente. Es por esto que como médico, como vicuñense, como persona con la enfermedad de Chagas y como mujer, te invito a que tú y los tuyos se testeen y, de ser necesario, realicen el tratamiento, el cual es gratuito en nuestro país, para que así otras personas puedan tener la oportunidad que yo tuve cuando niña. Controlemos la enfermedad de Chagas congénita. Hazte el examen. Bueno, entonces, en todo caso, este video también va a quedar subido en las presentaciones, así que darle las gracias a todos por su atención. Si es que voy a dejar de compartir. Bueno, agradecemos a Carolina su excelente presentación. Nos queda absolutamente claro que esta es una actividad que no solo involucra a las matronas en APS, está todo el equipo médico como garante de las actividades programáticas, de los registros en el REM, que puedan dar cuenta de esta enfermedad. Entonces, como dijo bien Carolina, es tarea de todos. Vamos, en honor al tiempo, a seleccionar dos preguntas de las que han realizado. Una dice: ¿a qué nivel de atención se da el tratamiento? Desde APS, ¿dónde debo referir el paciente con tamizaje real? O sea, perdón, el tratamiento se da en la atención secundaria, ¿ya? Cuando en el caso de una mujer
como yo le mencionaba, se detecta el examen reactivo, el examen pasa nuevamente a confirmación, ya sea por los centros laboratorios confirmados o por el ICP, y una vez que se confirma, el paciente tiene que ser derivado, en el caso de la gestante, en el policlínico de alto riesgo obstétrico y paralelamente al policlínico de Chagas o policlínico de infectología, eh, principalmente donde son atendidos estos pacientes. ¿Ya? Claramente, cada región tiene un flujo, una organización distinta. Por lo general, en cada municipalidad, por decirlo de una manera, existe un encargado de programa de Chagas y en el caso de que no lo conociera, puede hablar directamente con el delegado de epidemiología de cada CEFAM y la va a orientar, pero tienen que derivarse a nivel secundario. No sé cuál era la... Ah, bueno, y el tratamiento se recibe actualmente a nivel secundario. A nivel secundario. Vamos con una segunda pregunta. Dice, si la PCR en el recién nacido sale positiva en la primera muestra, ¿igual tengo que solicitar la segunda muestra de PCR? ¿No debe ser tratado en forma inmediata? Cuando sale la PCR positiva, inmediatamente, como la PCR solo se realiza el ICP va a solicitar una segunda muestra. Si esa segunda muestra sale positiva, se confirma y claramente no sigue el algoritmo del segundo mes de vida o del noveno mes. Ok, nos quedamos entonces con esas dos preguntas en honor al tiempo. Muchas gracias, Carolina, por la presentación y seguimos entonces nuestro calendario. Ya. Voy a parar de grabar.